Welcome to the International Cultural Bienvenidos a la conferencia Relaciones Internacionales Culturales hacia un desarrollo cultural y en la Agenda de 2030 y más allá. Soy Venka Bhattacharya, miembro de ICRA y presidente en la Universidad de las Artes de la Salle en Singapur. Soy el moderador de esta sesión. Es la primera de unas sesiones que forman parte de la conferencia. Estamos encantados en la primera discusión el valor de las relaciones multilaterales en 2030 y más allá de 2030. Antes de presentar a nuestros panelistas, me gustaría hablar un poco sobre ICRA y los fines de esta conferencia. La red de ICRA une a investigación global y prácticas en las relaciones culturales, pero cuando hablamos de relaciones culturales estamos hablando específicamente de trabajar en arte, en la sociedad civil, para la comprensión, colaboración entre las personas y las culturas. Con esta conferencia estamos tratando de que nuestros conocimientos sobre las redes y relaciones culturales, ponerlas en diálogo con expertos en multilateralismo y desarrollo sostenible. Estamos haciendo esto dentro del contexto de la Agenda de las Naciones Unidas 2030 y en la cumbre sobre multilateralismo. Estamos esperando que nuestros debates durante la conferencia y este panel nos ayuden a comprender mejor cómo las relaciones culturales en las relaciones multilaterales hacia un desarrollo sostenible. Estamos muy contentos de tenerlos a ustedes presentes y parte de estos debates. Por favor, hagan sus preguntas a medida que lo estamos haciendo y vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad posible durante las sesiones. También pueden hacer sus preguntas respecto a los oradores. Sin más que decir ahora, estoy encantado de que Erika ha reunido una cantidad de individuos fantásticos. Junto con nosotros está Pablo Rafael de la Madrid, Jorge Ortiz Pascual, Wefa Bulgasan, Odresia Ulaska, Ostrowska Liuta. Vamos a organizar estas discusiones del panel en el tema del valor de las organizaciones multilaterales en la Agencia 2030 y más allá. Es que cada uno de los oradores van a hablar 5 a 7 minutos y luego, después de cada orador, vamos a abrir la plataforma para diálogo. O sea que la finalidad es discutir y una serie de intervenciones para comprender multilateralismo y desarrollo sostenible en relación a las relaciones culturales. De manera que el primer orador de esta sesión de panel, me gustaría dar la bienvenida a Pablo Rafael de la Madrid, antiguo director de Asuntos Internacionales en el Ministerio de Cultura de México y ahora coordinador de Cultural Promoción del Secretario de Cultura México. En el 2018 fue consultor en la Embajada de México en Portugal entre el 13 y 17 en el Instituto Cultural de México en España y fundador del Centro Cultural TIA. Narrador, ensayista y diplomático, coordinador de la Conferencia Mundial de la UNESCO de Políticas en Mondiacult 2022, que muchos de nosotros participamos. Bueno, Pablo, acá tienes la palabra. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos estos colegas y buenos amigos. Primero, me gustaría responder las dos preguntas que usted ya hizo. Cómo las organizaciones multilaterales enfocadas en cultura se comprometen con la mayor diversidad, el entorno global. Y la segunda pregunta, el rol de las organizaciones multilaterales relacionadas a la Agenda 2030 y más allá.
y poner objetivos a la cultura. La respuesta de estas preguntas son, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La idea de hacer nuevas políticas culturales relacionadas con multilateralismo, organizaciones multilaterales, es primero comprender que todas las agencias culturales son agentes, artistas o creadores que no entran en relación con otros sectores, agentes culturales, hablan cada uno entre ellos, pero es difícil hablar con gente de agencias de afuera o miembros del sistema, por ejemplo, las Naciones Unidas, con los cuales nunca hablamos. O sea que primero necesitamos hablar, por ejemplo, empezar conversaciones entre regiones. Mi experiencia en Mondiacult fue, pocas veces hablábamos entre las regiones. Estuve teniendo una conversación con Wafa antes de pasar este panel, hablando sobre cómo establecer relaciones, por ejemplo, entre Latinoamérica y África. No hablamos entre extraños y no nos encontramos y comenzamos a trabajar juntos. Y sería muy importante para las asociaciones multilaterales de establecer la próxima agenda. Hablar con extraños significa hablar con otras agencias gubernamentales, ministerios culturales, no hablan con los de finanzas o los ministerios de economía o de organizaciones de salud. Y nos muestran cómo la cultura es una herramienta fantástica para la salud pública. Y eso es una buena lección. Otra forma de ver cómo debemos hablar con los extraños. Tenemos que hablar el lenguaje de las finanzas, tenemos que hablar el lenguaje de la economía, tenemos que hablar con los bancos, tenemos que hablar con otras agencias. O sea que la primera respuesta es hablar con extraños y tratar de establecer una nueva forma de comunicación entre agentes, organizaciones multilaterales, que permita conformar una nueva forma de trabajar. La segunda respuesta, especialmente relacionada con multilateralismo, agencias multilaterales, es comenzar a hablar hacia adentro. La forma en que las organizaciones multilaterales, especialmente el sistema de las Naciones Unidas, definen en los años 40, y estamos en un mundo muy, muy rápido ahora. Este tipo de organización tiene que entender que son como grandes elefantes con pies débiles. O sea que la segunda cosa es cómo reformar las organizaciones multilaterales. Tuve que abrir la participación de las ONGs. Empezamos a trabajar en Mondiacult. Era cómo organizar una conferencia global con la participación de todas las comunidades, creadores, artistas y grupos civiles. O sea que comprendimos que la idea para organizar un evento no era lo mismo de organizar un proceso. Hacia el futuro, si no pensamos en términos de proceso, la respuesta es que si no establecemos una agenda para ayudar a desarrollar el trabajo de las organizaciones multilaterales, especialmente UNESCO y las Naciones Unidas, en la agenda de la cultura, no va a ser posible lograr
el objetivo de la cultura en la agenda post-2030. El ejemplo está aquí. Lo que está dirigiendo Jordi ayuda a Mondiacult a conformar un objetivo global para la cultura en la próxima agenda a venir. No fue la organización de UNESCO, fue una organización similar, un movimiento grande que estableció este objetivo en la conclusión final de Mondiacult. O sea, en los meses y años que van a venir, no es posible pensar en las organizaciones multilaterales sin la participación del resto y estableciendo la idea de construir esto juntos. Algunas semanas atrás, en la Cumbre del Futuro, también las organizaciones pudieron establecer la agenda cultural en el parágrafo 16 de la última declaración, de la canción final, la forma de establecer el objetivo de 2030, que no será posible sin la participación de todos los sectores. La agenda de Mondiacult también nos dejó una gran tarea de trabajos a realizar, tareas en los meses que siguen, sobre todo crear indicadores relacionados con que Mondiacult hace 40 años pasaron para tener este tiempo de encuentros respecto al proceso y participación, no solo relacionado con las organizaciones multilaterales, pero también con la participación de los ciudadanos. Ahora tenemos la posibilidad de tener este encuentro más seguido. Pienso que va a ser en el 25. Varios candidatos tratando de organizar esto. Pero esto fue otro éxito de la presión de la parte civil. O sea que dejo las cosas aquí. Pienso que en los meses a seguir, este espacio, sobre todo la forma, la necesidad de encontrar posibilidades para hablar entre regiones, para establecer estos objetivos, va a ser las tareas más importantes a realizar para que este objetivo cultural se pueda realizar para la Agenda 2030. Muchas gracias. Aprecio mucho los puntos que él ha puesto, pero primero debo agradecer por destacar las dos cuestiones que yo debía haber presentado a nuestros participantes y miembros que están aquí, para reiterar las dos cuestiones que todos están hablando. Es cómo las organizaciones multilaterales se dirigen a la cultura con un entorno global diverso. Y usted habló de la necesidad de unirse, de reunirse en una misma mesa y hablar, y cómo traer a la gente a la mesa de discusión en estos contextos, y cómo todos nos podemos unir para un futuro común. La segunda cuestión que nuestros panelistas están interesados, el rol de las organizaciones multilaterales en la agenda post-2030, específicamente el de cultura. Pablo, tú hablaste al final. Voy a volver a esos puntos junto con las cuestiones que los miembros de la audiencia van a presentar, pero me gustaría invitar ahora a Pascual, Jordi Pascual, a hablar. Para presentarlo, es el coordinador fundador del Comité Cultural de las Organizaciones Mundiales de
ciudades y gobiernos locales unidos y miembro de la campaña global cultural 2030 para los OEDG. Ha publicado varios libros sobre relaciones culturales internacionales, cultura y sostenibilidad, que han sido traducidos a más de 20 lenguas. Un gusto presentar a Jordi Pascual. Muchas gracias por esta presentación tan generosa, y a la ICRA por esta invitación. Me siento un gran honor para mí esta invitación. Voy a utilizar este PowerPoint para tratar de por lo menos no responder las dos preguntas, dar una base para el debate e implícitamente responder las dos preguntas de este panel. Primero, permítanme compartir con ustedes algo que muchos de ustedes probablemente ya han visto en nuestras presentaciones, en nuestro activismo. El marco de desarrollo sostenible, como fue concebido históricamente en los años 80, no explica la realidad tal como debería serlo. Creemos que con todas las precauciones, el marco explica la realidad mejor, el que está a la derecha. Mejor hablamos de esferas, dimensiones, pero creemos que explica mejor a la realidad, empodera a los actores culturales con algo que es útil. Y permítame decir también que es una simplificación de la realidad el otro. Permítame decir que esta imagen, esta narrativa, ha sido desarrollada con acciones del 21 de cultura, co-creadas con nuestros miembros en el año 2015, y que presentamos 100 cuestiones concretas junto con nuestros miembros, detectando testigos, fortalezas, pero sobre todo creando capacidades a nivel local, de manera que la cultura esté relacionada con políticas de salud, de educación, de turismo, algo que tal vez a nivel ministerial es muy difícil, pero que a nivel local es un debe ser. Y nosotros tenemos el deber de servir a los encargados en las ciudades, de manera de que puedan relacionarlo con otras áreas, considerando los derechos humanos y el desarrollo sostenible, los dos marcos. Ahora estamos preparando nuestro nuevo marco para ser aprobado en el 2025. Para los que están interesados, puedo dar más información más adelante. Permítame también, esto será compartido con todos los miembros del comité de UCLG en 2 semanas en nuestro cumbre cultural en Dublín. Tenemos tareas a realizar. Me gustaría compartir esto con ustedes, parecido a lo que Pablo explicó recién. En UCLG tenemos una guía, una base de vasos sobre las buenas prácticas. Tenemos varios programas de formación de capacidades, pero somos conscientes de que es difícil hacer un resumen. El hecho de que la cultura se vea como una solución. Nunca en UCLG, nunca lo hemos establecido así. Pero probablemente ustedes estén de acuerdo que la narrativa de actores culturales, sobre todo, es positiva
en la relación entre cultura y desarrollo sostenible. Lo que nosotros analizamos en el 23 es que los actores culturales, las instituciones culturales, están trabajando con narrativas que previenen que se apliquen las ODS. Acá está el análisis de interacciones, están los logos, las positivas, y abajo de los logos de los 17 objetivos, las interacciones negativas. Procesos, programas en los cuales los actores culturales, o así llamados actores culturales, están involucrados y van en contra del logro. Y por último, Pablo Rafael fue muy generoso en su presentación. Nosotros votamos una proposición en el 2013 y lamentablemente el resultado, la discusión que tuvo lugar en junio del 2013 terminó con la sentencia: cultura no es globalizable y tampoco como fin en sí mismo. Esto fue una tragedia para nosotros. En el 2013 insistimos, y no solo es el grupo USLG, que como objetivo de toda la campaña hemos estado trabajando desde el 2013. La Federación de Bibliotecas, varias redes de África, Consejo de Música Internacional y Federación Internacional de Coalición, trabajaron juntos, o UCLG, de que estamos juntos en este objetivo de 2013. Comunicamos al gobierno mexicano y a la UNESCO que estábamos prontos para presentar una propuesta de un objetivo global cuando comenzó Mondiacult, y eso fue lo que hicimos. Una propuesta. Fuimos muy, lo hicimos con mucho cuidado, consultamos a los miembros, basado en una investigación. No fue una propuesta cerrada, no podía ser cerrada, es solo el comienzo. Y fuimos exactos, escribiendo que es casi igual a los ODS de hoy. No estamos pidiendo objetivos, indicadores que no existen hoy día en los ODS. Podríamos, respecto a las organizaciones multilaterales, pedir que discutan estas proposiciones y que hagan una propuesta tal vez en Mondiacol 2025, de manera que al final del Mondiacol 2025 sea aceptada en consenso por todos los actores, naciones, ciudades, sociedad civil, así como por aquellos que se sienten como propietarios o contribuidores principales de que esto tenga éxito: los movimientos feministas, los de clima, los que luchan por la igualdad, sino ven que están contribuyendo a lo que están tratando de conseguir. Si no lo pueden hacer, el objetivo cultural no hubiera sido bien formulado. Permítame terminar con esto, lo que hizo el UEDLG en la cumbre de septiembre de este año, hace un mes prácticamente. Un nuevo sistema multilateral que cuide de la democracia de la gente en nuestro planeta, con la cultura reconocida como un vector de creatividad y transformación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por tu presentación. Ha sido muy ilustrativa y nos ha dado mucho que pensar. Tengo varias preguntas ya en torno a las presentaciones, pero volveré sobre ellas después, cuando abramos el diálogo. Has dado mucho que pensar sobre el tipo de narrativas que se están formulando en cuanto a la realización de los ODS. Y también hemos visto esa necesidad de embeber esos valores que representan los ODS en cada una de las actividades dentro de la dimensión cultural. Y después volveré sobre estos dos puntos clave cuando entremos al debate. Y también esto conecta con lo que ha dicho Pablo antes en términos de cómo aunamos a las personas relevantes para que se tenga esa conversación y cuál es el siguiente paso, ¿no? Y hablar o no hablar, ¿no? Eso yo creo que es un tema digno de debate después. Ahora me gustaría volver a nuestros miembros del debate. Tenemos a Wafa Belgasem, que es fundadora y directora creativa, y directora ejecutiva de Culture Funding Watch y también gestora de la sociedad civil en la Fundación Anna Lindh y directora creativa en la Cámara de Comercio Panafricana, así como una de las 100 creadoras de descendencia africana más influyentes del año. Y también es la conexión que tenemos aquí con la región del norte de África y estamos encantados de tenerla aquí para escuchar su perspectiva y entender ese contexto de multilateralismo desde su perspectiva, desde donde ella viene. Te paso la palabra, Wafa. Muchas gracias por esa presentación y gracias a ICRA por la invitación. Es un placer estar aquí. Desde mi punto de vista, yo creo que puedo contribuir a esta conversación desde la perspectiva del sur global como pequeña actora, ¿no? Como pequeño agente dentro de ese ecosistema y cómo nos relacionamos desde esa perspectiva con el multilateralismo, porque no somos un actor poderoso. No obstante, en ese ecosistema somos la mayoría. Y me gustaría compartir lo siguiente. Quiero cuestionar la forma de relacionarse del multilateralismo, porque yo en el discurso, en la narrativa, veo que se cuestionan las dinámicas de poder. Si el multilateralismo no cuestiona las dinámicas de poder, nunca habrá colaboración, nunca estaremos juntos y el debate nunca será constructivo porque siempre habrá alguien más poderoso que el otro y la relación no se construirá bajo las bases adecuadas. Y por eso yo siempre, sigo luchando para que se adopten esas relaciones culturales justas, porque las relaciones culturales justas eh, no cuestionan las relaciones de poder y esperan que haya alguien que sea agradable y que tenga el poder y que trate bien a los demás. Y entonces, como alguien que viene del sur global, eso me provoca, ¿no? Hace que me provoca malestar porque se supone que alguien del norte que tiene más poder, o sea, mi expectativa es que esa persona que viene del norte que sea agradable conmigo y no que haya una relación en igualdad de condiciones, ¿no? Les guste o no, me tienen que tratar con igualdad, porque yo también he sido empoderada para exigir esa relación en igualdad de condiciones. Y así es como tiene que tener lugar el debate. Y yo creo que esa cuestión, este tema, todavía no se ha discutido abiertamente. Y no se trata de oponerse, sino se trata de ver de qué forma podemos cuestionar esto. De nuevo, si queremos que funcione el multilateralismo, tenemos que pensar de forma activa y consciente, ver de qué forma podemos apoyarnos mutuamente.
La conexión se corta, lo sentimos mucho, no podemos interpretar. En nuestra interacción todavía no van bien las cosas, porque si hay alguien que está ayudando o apoyando al otro, si hay una relación de entre aprendiz y maestro, esa es una relación sana. Pero no es el mismo tipo de relación el que esperamos aquí. Si estamos trabajando en proyectos o en programas de apoyo, si estamos trabajando de una forma en la que estamos evitando la madurez del ecosistema local, entonces la relación no es sana. La idea, el motor, tiene que ser apoyar o sostener al otro para que sea capaz de establecer su propia agenda o aplicar esos objetivos por sí mismos. Y si ese no es el motor, hacerte, o sea, convertirte en el agente que puede desaparecer, que ya no va a ser necesitado. Entonces, si ese no es el motor, entonces la relación no es sana y no está ayudando y no está construyendo confianza y el tipo de relación que buscamos. Y por último, no quiero hablar mucho, quiero escuchar más a los demás porque estoy segura de que todo el mundo tiene mucho más que decir que yo, pero no podemos hablar de multilateralismo y establecer objetivos de forma conjunta sin reconocer que el concepto y la legitimidad del multilateralismo está temblando ahora, o los cimientos de esto están temblando por el genocidio palestino. Gran parte del mundo está cuestionando la existencia de esos mecanismos e instituciones internacionales. Yo no lo cuestiono, yo misma no me lo estoy cuestionando, pero esto es un problema real que tenemos ahora. En mi región vemos que las organizaciones multilaterales y los espacios multilaterales tienen medidas de doble rasero que solo se aplican según qué parte se vea afectada. Y esto está directamente relacionado con las relaciones culturales. Y esto está amenazando estos espacios. Y no me malinterpreten. Los espacios multilaterales y los espacios de la cooperación multilateral son más necesarios que nunca, pero tenemos que encontrar espacios en los que podamos encontrar acuerdos y trabajar de forma conjunta. Y como conclusión, la cultura es un pilar fundamental de estas discusiones y lo que está ocurriendo es algo que las políticas culturales se tienen que plantear. Y lo que ha presentado Jordi en esa tabla, ¿no? En la dimensión de la creación de la paz como resolución de conflictos, es algo que tiene que ser repensado y aplicado. Y siempre hay bien y mal, obviamente, en todo lo que ocurre, pero es un ejemplo muy claro de lo que la cultura y el arte pueden hacer en dichos contextos. Y con esto, con esta nota de esperanza, cierro mi participación, ¿no? Que realmente hacemos falta en los peores casos y en las peores situaciones. Muchas gracias, Wafa. Muy importante lo que has dicho, un argumento muy sólido, el papel del multilateralismo y de las estructuras embedidas en el sistema. Y has hablado de cómo crear un sistema maduro que puede sostener al otro para establecer su propia agenda y sus propios objetivos. Y esa es una dimensión fundamental y muy necesaria. Disculpas por ese sonido de fondo que teníamos, pero bueno, les insto a todos, por favor, a que apaguen sus micrófonos, a todos los miembros de la audiencia, para no provocar interferencias. Wafa, tu presentación realmente da paso muy claramente a lo que nos va a contar nuestra última panelista, que va a hacer referencia
a este tema específico. Bienvenida, Olesia Ostrovska Liuta. Es la directora general de el Complejo de Museos Nacionales de Arte y Cultura de Ucrania, el Arsenal Mistetsky. Y es la institución cultural emblema de Ucrania que contribuye en el desarrollo museístico, teatral, literario, en general de las artes y humanidades en Ucrania. Y también es miembro de la Junta de la plataforma One City para iniciativas en Ivano-Frankivsk y del think tank de Kiev. Así que le pasamos la palabra a Alesia. Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por darme la palabra. Es un honor estar aquí en compañía de tan distinguidos oradores. Ha sido muy interesante escuchar sus contribuciones. Así que permítanme retomar donde Wafa lo ha dejado. Ha dicho que necesitamos o que somos necesarios incluso en situaciones clave, en situaciones de este tipo. Permítame compartir algunas de las situaciones en las que nosotros trabajamos. En Ucrania, bueno, el arsenal de Mistetsky, donde está colocado una de los espacios más grandes donde tenemos parte de nuestra institución, nuestra infraestructura, fue tomado por Rusia. Y bueno, a pesar de la ocupación, decidimos quedarnos en Kiev. Uno de los motivos más importantes fue para proteger el patrimonio y las prácticas culturales conectadas con la institución, porque estoy segura de que saben, Rusia está poniendo en marcha una nueva guerra colonial en Ucrania y ocupando de forma simbólica y también físicamente. Y entonces los medios que muestran que estás ahí, que demuestran tu existencia, que es importante que una esté aquí es como sociedad y como ser humano, ¿no? Y por eso pensamos que nuestra actividad, nuestra presencia aquí es crucial. Cuando las tropas rusas se retiraron de Kiev en abril del 22, nos juntamos entre compañeros aquí en los archivos del Arsenal y empezamos a pensar en nuestra misión. ¿Cuál es la misión de la cultura en una situación de crisis extrema como la guerra? Una sociedad sumida en la guerra. ¿Qué va a pensar de la cultura incluso en una situación como esta? Y yo tengo algunas respuestas a esto. ¿Cuáles son las misiones de nuestra organización en la guerra? La primera es exactamente la de proteger el patrimonio cultural y las prácticas culturales que representan nuestra presencia en el mundo, es nuestra forma de decirle al mundo que existimos. Segundo, levantar la voz, levantar nuestras voces y contarle a otras personas lo que eres, lo que apoyas y de dónde vienes. Lo que hemos aprendido en Ucrania es que es muy difícil explicar tu experiencia. Seguro que lo saben de sus propios contextos. No hay ningún periodismo que pueda explicar lo que están pasando las personas en ciertos lugares. Hace falta esa experiencia física para entender la esencia de lo que ocurre. La única posibilidad alternativa sería el arte, literatura, arte contemporáneo visual, música o teatro. Es lo más cercano o lo más cerca que podemos llegar de la experiencia de otro ser humano o de otra sociedad. En ese sentido, una organización sumida en una guerra es importante porque es como esta organización ayuda
a entender a otras personas la experiencia de la guerra o la experiencia del ser humano. El tercer motivo por el que las organizaciones culturales son necesarias, o la cultura en general, incluso en las situaciones de crisis extrema, es la resiliencia de la sociedad, ayudar a la resiliencia de la sociedad a través de la autorreflexión. Tenemos que pensar sobre lo que nos pasa, cuál es nuestra, o qué representa nuestra experiencia y cuál es nuestro posible futuro. Sea cual sea, tenemos que reflexionar sobre él y tenemos que hacerlo de forma colectiva. Tenemos que juntarnos en un lugar y incluso llorar juntos o reírnos juntos, que también es una posibilidad. Y necesitamos esos espacios en los que poder hacerlos. Y esos son los espacios de la cultura. Y para darles una pequeña idea de esto, una pequeña anécdota sobre esto. Después de la retirada de Rusia de Kiev, pensamos en inaugurar una exposición que no sabíamos cómo titular. La llamamos una exposición sobre nuestros sentimientos, sobre lo que sentimos. E hicimos una exposición pequeña en la que representamos nuestras ideas y nuestros sentimientos sobre lo que habíamos vivido como equipo, como institución. Y después de inaugurar esa exposición, la persona que curaba esta exposición hizo un tour en la exposición, y cuando la curadora terminó de hacer este tour en la exposición, se fue al patio de la galería y los visitantes de la galería se fueron con ella y empezaron a contarle sus propias historias, porque lo que acababan de ver les había resonado y la gente necesitaba hablar de ello. Eso es lo que yo llamo contribuir a la resiliencia de la sociedad. Compartimos una experiencia y aportamos un espacio para la reflexión en el que se puede también sentir de alguna manera. También tenemos que entender que en Ucrania la situación es muy diferente según el lugar. La situación no es homogénea. La realidad física no es igual en todos los sitios. Se están viviendo diferentes situaciones en diferentes ciudades. Yo ahora mismo estoy en Kiev, es objetivo número 1, Kiev, pero también está muy bien protegida por la defensa aérea. También tenemos ciudades del sur como Kherson y Odessa que están mucho más cerca del frente y es muy peligroso estar allí. Esta noche ha habido bombardeos en Odessa. Cerca del Mar Negro, y ahí es muy difícil que las instituciones se mantengan y funcionen. También las ciudades en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera polaca, ahí casi la situación es segura. Allí la amenaza es de misiles aéreos o de drones de ataque y no hay tantas tropas de tierra como en otras zonas. En esas, según la zona, la situación es muy diferente para las instituciones. Si nos fijamos en las zonas de primera línea, hay redes humanas operando. Tenemos a personas haciendo el trabajo de protección. Pero según nos vamos alejando de la primera línea de batalla, este papel fundamental va pasando a organizaciones oficiales u organizaciones culturales del tipo que sea. Pero es esencial que esa red de personas siga funcionando y para eso necesitamos a las organizaciones que trabajen con ellos. Y ese es uno de los desafíos principales que tenemos, hacer que las organizaciones sigan trabajando y que en condiciones de guerra. También por la migración masiva y la fuga de cerebros. Necesitamos gente sobre el terreno para hacer el trabajo, que apoyen apoyadas por organizaciones, pero esto es muy difícil en una situación de evacuaciones, de migraciones masivas y este tipo de cosas. Entonces, ¿qué se puede hacer en esta situación?
Si nos fijamos en esta situación de crisis, seguramente en otros sitios también sea así, pero yo voy a hablar de mi experiencia, que probablemente se pueda extrapolar a otras situaciones. Primero, es crucial apoyar a los expertos locales y a las organizaciones locales. Segundo, es muy importante apoyar a las organizaciones locales para que eviten la fuga de cerebros. 3, es fundamental fomentar que las organizaciones internacionales multilaterales actúen de forma rápida, que aceleren la burocracia. Esto es casi imposible, ¿no? En organizaciones internacionales, acelerar la burocracia. Y yo creo que eso ayudaría a nivel local, incluso en situaciones como la que estamos viviendo u otras situaciones de crisis. Lo voy a dejar aquí y estaré encantada de contestar a más preguntas después o comentar o entablar más conversaciones con ustedes. Muchas gracias, Alessia, por compartir. Yo creo que has traído ejemplos reales sobre los problemas a los que se enfrenta el multilateralismo al no dar voz a las experiencias localizadas, a las experiencias locales concretas. Y yo creo que otro desafío del multilateralismo es, como tú bien has dicho, la necesidad de acelerar la burocracia, de acelerar los papeleos. Y yo quiero invitar a Jordi a contestar a esto. En uno de los desafíos principales de las organizaciones multilaterales, cómo se puede crear mayor capacidad para voces más diversas, para participar y acceder de una forma mucho más rápida. Las organizaciones multilaterales muchas veces se convierten en demasiado aparatosas y pesadas y tienen dificultad para moverse, ¿no? Esa es mi percepción. Pero al mismo tiempo es necesario que el multilateralismo pueda moverse muy rápidamente para dar apoyo a comunidades de diferentes maneras. Así que no sé si quizá Jordi pueda contestar a algunas de las cosas que Olesya ha compartido. Esto es muy difícil, Venka. Contestar a esto es difícil. No estoy seguro de que pueda contestar a esto. No sé si es bueno, si yo puedo realmente. Lo que puedo decir es que todavía no estamos siendo testigos de que las instituciones multilaterales estén participando en conversaciones profundas con las ciudades, con los gobiernos locales, a quien yo represento, la sociedad civil, a quien intento dar seguimiento. Pero si comparamos la situación, porque siempre hay que comparar, yo creo que sí que se han hecho avances, no suficientes, por supuesto, pero yo creo que el concepto de poder que se ha mencionado en el chat por parte de Raj Hisar y que Wafa ha mencionado también muy claramente en su presentación, es algo de lo que tenemos que ser muy conscientes. Digamos que en esta crítica sobre de dónde venimos los agentes culturales,
tengo que decir que no podemos olvidar que muchas organizaciones e instituciones culturales han sido creadas por naciones en el siglo XIX y principios del siglo XX. Muchas de ellas han estado involucradas en proyectos coloniales. Y muy a menudo los agentes culturales tienden a olvidarse de esto. Las políticas culturales han sido institucionalizadas en los 60, después de la Segunda Guerra Mundial, y no de forma profunda y precisa. Y de nuevo, la única solución, y coincido con Wafa, es, y permítanme aquí mencionar a Mahatma Gandhi, no hay un camino para la paz. La paz es el camino. Si queremos constituirnos como una humanidad única, si queremos llegar a acuerdos con nosotros y con la Madre Tierra, necesitamos tener un marco que nos permita compromisos de todos, expresiones de todos, responsabilidades de todos, naciones, estados, sociedad civil. Y yo creo que los derechos culturales, como Alexandra Shantaki ya ha dicho, son una dimensión fundamental si queremos lograr esto. No sé si puedo ir más allá. Creo que no tengo más conocimiento para nutrir este debate. Muchas gracias, Jordi. Creo que has abordado muy bien algunas de las cuestiones en torno a multilateralismo y veo que Pablo tiene la mano levantada. Pablo, adelante. Sí, no tengo la respuesta como dijo Jordi, pero tengo algunas cosas para decir. Primero, tenemos que recordar que el sistema de las Naciones Unidas, sobre todo UNESCO, fue definido para conformar la paz. Si pensamos sobre las relaciones entre paz y cultura, tenemos que asumir que hay varias guerras culturales en todo el mundo. Algunas muy grandes, otras muy pequeñas. Pero los conflictos específicos, como Oles habló del palestino, también son culturales relacionados con la relación o el espacio. Pero tenemos otro tema de guerras culturales, otro tipo, con respecto al multilateralismo, que no se está ocupando de ellos. Pero tenemos que tener una conversación sobre las guerras de identidad, de religión, las guerras de género, de digitales, de cancelación cultural. O sea que este tipo de guerras están teniendo lugar y muchas veces las organizaciones multilaterales hablan de políticas culturales, pero a menudo no pensamos de que todos los conflictos son guerras culturales siempre. Y si las Naciones Unidas, sobre todo UNESCO, estuvieron diseñados para conformar la paz, no me gusta la idea de que la cultura conforma la paz. Tal vez debemos pensar en cambiar la paradoja y empezar a pensar no cultura, no hay guerra. Eso es lo que yo quería decir. Yo quisiera agregar acá otra dimensión del desafío que pueden estar enfrentando, poniendo en un lugar, implementando la Agenda 2023. La diversidad también viene a otro nivel de prioridades y necesidades. Necesitamos ser muy cuidadosos cómo establecemos esta agenda,
Por ejemplo, los resultados de la discusión sobre movilidad en Tunisia el mayo, que fue esa conferencia, hablando de movilidad artística y en entornos y voces de partes del mundo, dijeron que esto no es una prioridad en algunos países del sur global porque no poluimos. Si ponen esto en la agenda es muy lejos de mis prioridades. Y yo también creo que nuestra forma de tratar con las cosas en común, este tipo de armonizar las diferencias, como dijo Jordi, hay un marco de unir a todos los derechos humanos, pero cuando uno entra al detalle, ¿cómo lo hacemos? Encontramos desafíos allí y las conversaciones que tienen que tener lugar para que nuestros frentes sean solidarios y fuertes para este tipo de campañas. Creo que es crítico apoyar las campañas globales y los ideales y de todos los actores de la región de una forma más comprometida. Creo que esto es algo que vale la pena pensar sobre ello. Gracias, Wafa. Creo que esto se relaciona con algo de lo que ya hablamos. Se habló de los diferentes tipos de guerra que tienen lugar en la sociedad a niveles múltiples, no solo políticas, pero también guerras culturales y de identidad en múltiples sistemas. Y ustedes hablaron también sobre la necesidad de compromiso. Y una de las cosas principales que reflejan que a veces estamos en este entorno, en este proceso de sistemas culturales y cómo vemos los beneficios y desafíos de sistemas que son multilaterales, pero cómo podemos crear nuevo compromiso con una generación emergente nueva de artistas y comunidades y cómo están respondiendo a estos sistemas. Y aquí me gustaría invitar también a Olesia a hablar sobre cómo los jóvenes en Ucrania están respondiendo a algunos de estos sistemas, porque son sistemas multilaterales que están tratando de comprometerse en ayudar y apoyar lo que está sucediendo. Pero ¿cómo la gente está respondiendo a estas situaciones? Usted pregunta, si entendí bien, cómo los jóvenes creadores están reflejando sus experiencias viviendo hoy. Sí, voy a darles un ejemplo sobre una nueva muestra que estamos desarrollando en mi institución en el momento. Va a ser llamada Coexistiendo con la Oscuridad. Y se trata sobre una reflexión sobre la experiencia del invierno pasado y preparar para el próximo invierno. Durante el último invierno en Ucrania, las tropas rusas dispararon a las fuentes de energía, la parte eléctrica, y los inviernos pueden ser muy duros en nuestra parte del mundo. O sea, cortar a la gente de la calefacción y del abastecimiento de agua es crucial. Sin embargo, incluso en esta situación, tuvimos muchas faltas de energía y apagones, pero funcionamos de diferentes formas. Una forma de funcionar era puntos de solidaridad donde la gente podía cargar sus móviles, teléfonos móviles, conseguir té caliente, etcétera. Durante ese tiempo también tuvimos una muestra llamada Corazón de la Tierra sobre el tema de los daños medioambientales que están siendo causados por la guerra. Usted seguro que, no sé si saben, que es Ucrania el territorio más minado del mundo. Que aunque la guerra terminara ahora, llevaría 30, 40 años para sacar las minas del territorio. Y eso
O sea, son los campos que están minados. Y esta muestra que estoy hablando estaba conectada a la seguridad de la comida en algunas comunidades muy lejanas, en otros lugares. Cómo todo está conectado. Pero como tuvimos esta muestra el último invierno, estamos enfrentando apagones regulares. Y ahora invitamos a un joven curador y este invitó a otro artista joven a reflejar sobre esa experiencia. ¿Cómo se produce arte? ¿Cómo se continúa siendo un artista sin electricidad? ¿Cómo se hace una muestra sin electricidad en el invierno? Es también una reflexión basada en los conceptos, lo que el curador llamó solidaridad energética. Ustedes tienen que compartir la energía. Algunas piezas de arte en la muestra dan luz a otras muestras. Algunas comparten la energía que ellas comparten con otra. Es un modelo de ingeniería muy complicado para que toda la muestra, mantenerla funcionando ella sola, sobre todo cuando hay apagones. O sea, es pensar sobre hacer arte. Y el arte debe ser visto con luz, o sea, necesita la luz. ¿Cómo se hace el arte cuando ustedes están desprovistos de luz? Es sobre reflexión sobre esta experiencia de preparación de una situación similar que les está esperando, tal vez en algunas semanas o meses. No lo sabemos. Esto es uno de los modelos, cómo los jóvenes creadores están, qué es lo que están haciendo. Basándose en la propia experiencia y tratando de encontrar soluciones, y estoy muy orgullosa sobre esto, debo decirlo. Gracias, Olesia. Creo que es muy importante esto, de que los jóvenes artistas estén respondiendo las exigencias de su época y sean capaces de hablar sobre sus condiciones. Y en muchas formas creo que al escuchar lo que estamos diciendo y lo que dijeron Rafa y Wafa, tal vez el desafío es sobre la sostenibilidad y sobrevivencia. Y en muchas veces el desarrollo sostenible es sobrevivir el desarrollo emergente de lo que está sucediendo, cómo se desarrolla y cómo podemos ver las relaciones culturales respecto a esto. Con respecto a lo que usted recién dijo, me gustaría tratar de extender el pensamiento sobre lo que en Mondiacol se dijo, y aquí paso a Pablo. Empezar a pensar, ¿cómo podemos empezar a reflexionar? ¿Cómo haríamos las cosas de forma diferente desde Mondiacult en el 22 y en el mundo como estamos hoy en el 23? Y las cosas sí serían diferentes o se puede pensar sobre eso. ¿Hay alguna reflexión que usted quisiera compartir con nosotros? Sí. Primero hubo un cambio en Mondiacult, porque yo creo firmemente que Mondiacult no era un evento, no fue un evento, sino un proceso. Y yo creo que ese es el camino que hay que seguir, no construir eventos, sino procesos. Mondiacult era eso, porque no era simplemente un encuentro entre ministros de 50 países, sino un encuentro entre personas de diferentes partes del mundo que ayudaron a construir la agenda con la participación de diferentes agendas, de diferentes agencias culturales y ministerios que ayudaron a construir la declaración final de Mondiacult, que supuso muchísimo trabajo también. Primero, no podemos pensar en el futuro sin indicadores
globales comunes que ayuden a los países y a las agencias de los agentes culturales, dónde está el valor de la cultura, no solo en términos de economía o en términos de poder del sector creativo, sino también darnos las herramientas que puedan ayudar a los países y a las agencias a convencer a los países, a los gobiernos, para poner la cultura en el centro de la agenda. Como ya ha dicho Jordi antes, el segundo éxito de Mundiacult fue construir una agenda que puede ponerse en pie. Y la conferencia global tiene que celebrarse cada X tiempo. La siguiente es dentro de 4 años y en ese tiempo podemos construir el objetivo global para la cultura en la siguiente agenda post-2030. La siguiente Mundiacult va a ayudar a alcanzar esto. Y la tercera consecución es el objetivo global en sí mismo. Esa es nuestra tarea, ¿no? Estos son los deberes que nos llevamos a casa después de cada Mundiacult. Y dentro del ecosistema de la cultura, ¿no? Esto es importante dentro del ecosistema de la cultura. Y lo último que nos llevamos es que no vamos a reinventar la rueda ahora. Tenemos que entender que tenemos un problema de sostenibilidad ahí, pero también hay que entender que para no tener que reinventar la rueda, tenemos que saber que hay buenas prácticas en todo el mundo, en cada rincón. Y pensar y que los proyectos que tiene que construir una agenda multilateralista es que bueno, no tenemos las soluciones están ahí fuera y tenemos que ver de qué forma creamos un banco de ideas y nuevas formas de financiar esas ideas para que tengamos una red de seguridad compartida, una red de información que se pueda utilizar en otros países, en otras regiones, en otras organizaciones. Pero la idea fundamental es que Mundiacult no es un evento. Tenemos que construir procesos para poner prácticas en marcha. Y en muy poco tiempo hemos cambiado, en muy poco tiempo se han desarrollado cambios en la agenda legislativa y en las políticas culturales de los estados y también en la agenda de participación de la sociedad en general. Y yo creo que esa es la agenda que Mundiacult impulsa, teniendo en cuenta que estamos en un periodo histórico muy duro y muy extraño. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia de COVID, se lo llamaba SARS-CoV. Y yo creo que hay que reconocer que tenemos se hablaba de la Pax COVID y del cambio de cultura y en aquella época, y después de eso tuvimos la terrible guerra en Ucrania y ahora tenemos el conflicto palestino y parece que no hemos aprendido nada. Pero cuando vimos las buenas prácticas allí y las posibilidades de compartir las buenas prácticas, entonces eso inspira esperanza. Y la forma en la que trabaja Mundiacult, que es cómo construir los siguientes pasos a dar en el futuro, yo creo que eso nos va a ayudar. Muchas gracias, Pablo, por ese recordatorio de lo que pasó cuando llegó la COVID, que nos aunó de alguna forma como humanidad y es algo que hemos olvidado. Y bueno, y ahora otra vez nos hemos individualizado en nuestra forma de estar, ¿no? Y de vivir. Y me gustaría ver qué preguntas ha publicado el público en el chat. Hay una para Jordi. ¿Hay una forma de participación
continua en la campaña de Cultura 2030 de la sociedad, a las que pueda unirse la sociedad civil y la academia? Y esta pregunta viene de Renju Mijaela. Sí, Mijaela. Primero, permíteme compartir contigo que estamos un poco sorprendidos en la campaña. Nos ha sorprendido la formulación tan positiva en algunas reuniones en los últimos 3-4 meses, especialmente en el G20. La declaración de los líderes a principios de septiembre habla explícitamente de la necesidad de analizar la necesidad de un objetivo para la cultura en sí misma. Y esto muestra, bueno, esto es coherente con lo que con la declaración final del BRICS de agosto, así como la declaración de Cáceres de la Unión Europea de finales de septiembre. En la campaña pensamos que en los próximos meses, incluso en el 2024, íbamos a tener que dedicar tiempo y nuestros recursos tan limitados a tener incidencia en los estados, hablar de la importancia de un objetivo para la cultura en sí misma. Y parece que las cosas se han ido acelerando. El otro día hablábamos de que hay que ampliar los círculos de debate sobre el objetivo de la cultura con los agentes del sector cultural y con el sector no cultural, o sea, con los agentes que he mencionado antes, que no pertenecen al sector de la cultura. Y esto es algo que John Trolley, la persona que redactó la propuesta del objetivo de la cultura, para nosotros es algo en lo que él insiste mucho. El objetivo no es probable que exista a no ser que otras constituencias organizadas que tengan una legitimidad organizada en el sistema de las Naciones Unidas vean este objetivo de cultura como útil en su trabajo de cabildeo o sea, no le vean una utilidad. Lo mismo esto ha ocurrido como por ejemplo el movimiento feminista con el Objetivo de Desarrollo 5 y en ese debate nadie me negará que sí que hay algo de ese objetivo que los actores de la sociedad civil han adoptado. Porque la falta de feminismo y de referencias feministas en nuestros programas, en nuestros proyectos, no sería posible, ¿no? Y esto es algo sobre lo que hay que reflexionar seriamente. En el 2024 organizaremos un webinario de 2-3 horas, invitando a todas las personas interesadas en hablar sobre la propuesta del objetivo de la cultura. Presentaremos nuestra propuesta bueno, ya se anunció en el marco del Mondiacult, y también organizaremos la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas en septiembre del 24. También queremos incluir en esta conversación a agentes que creemos que no pertenecen a la sociedad civil, pero representan agencias nacionales, pero que muy a menudo están en cooperación con la sociedad civil global. Sí, brevemente, Mijaela y Wafa, sí, la respuesta es sí. Muchas gracias, Jordi. Una pregunta tengo más preguntas para ti, Jordi, pero me las voy a guardar para después. Y ahora voy a mencionar algo que Wafa ha dicho antes, en términos de
dar a voces diversas oportunidades en la dimensión de la cultura. Yo creo que esto se relaciona con la decolonización de los sistemas y las estructuras. Wafa, ¿querrías reflexionar sobre los modelos en tu entorno, en tu mundo, que quizá responden o son la contraparte de esos sistemas multiculturales? Y pienso que muchos de los esfuerzos aquí, como lo veo, no son sobre crear mecanismos y procesos, sino consolidar nuestras propias formas o capacidad de traer proposiciones, soluciones. Creo que es la forma correcta de hacerlo. No creo que se trate de sistemas, sino empoderarnos nosotros. Pues los sistemas es lo que hacemos. El sistema es un marco solamente, no se puede cambiar todo. Creo que el acercamiento enfoque es concentrarse en la forma de funcionar, la capacidad de ser capaces de reflexionar, poner nuestras voces y defender, empoderar para sentarse a la mesa, estar seguros de ser oídos, porque se puede estar en una mesa y estar ahí solo y votar. Suficiente. Creo que el movimiento ahora, en mi visión por lo menos, muy consciente sobre esto. Y pienso que hay un gran movimiento y conciencia de que necesitamos concentrarnos en nuestra capacidad y no en los procesos y en los marcos. O sea que un buen ejemplo, el ecosistema uniéndose, viendo las soluciones diferentes, querer más en pequeños pasos que a los grandes. No tenemos los medios de hacer grandes, pero darnos cuenta que incluso los pequeños pasos y pequeños casos, cómo sobrevivir en un ecosistema, no hay nadie que lo va a apoyar. Ideas innovativas. Estoy viendo un estudio sobre el continente africano sobre la movilidad. Estamos tratando de entender cómo este mecanismo trabaja, pero cómo los recursos locales que en general no se toman en cuenta en los estudios sobre movilidad, cuando la percepción de que los gobiernos no ayudan, y eso no es verdad. Hay formas, incluso aunque sean insignificantes, se puede compartir un lindo ejemplo. ¿Cómo soluciones? No tenemos mucho dinero para darnos apoyo de movilidad a las artes, pero lo poco que teníamos se usa en lugar de dar fondos a los inmobiliarios. Cuando van en un bus con artistas que querían ir por el país y tenían el bus por lo menos. No un fondo a un artista, sino que lo usan y lo llevan de nuevo al ministerio, el bus, y se puede volver a usar. Es un ejemplo básico sobre cómo podemos reenfocar, reposicionarnos, empoderarnos, de manera que la discusión sea consciente sobre lo que se necesita, sobre cuál es nuestra realidad. No podemos empezar a poner puntos en la agenda cuando lo que pensamos sea basadas en un análisis equivocado. Según la escala, no es verdad decir no se ha hecho nada por los gobiernos locales en el ecosistema, no hay recursos, no. Pienso que hay una necesidad grande reenfocar, entendemos en dónde estamos, nuestra capacidad y empoderarnos para ser socios activos estando en las discusiones multilaterales. Gracias, Wafa. Y pienso, hay una pregunta del chat. Me gustaría dirigir en esto sobre lo que usted recién dijo. Para hacerle a Pablo la pregunta.
cómo las organizaciones culturales pueden hacer para crear más igualdad en el desarrollo sostenible. Es una pregunta En nuestras organizaciones seguimos comprometiéndonos, seguimos con esa empresa, ¿no?, de crear conciencia. Muchas gracias. Pablo, sí, en cuanto a lo que ha dicho Olesia, creo que, bueno, primero le quiero dar la palabra para que conteste ella y después contesto yo. Sí, estaba tratando de contestar o quería contestar la misma pregunta, así que la podemos compartir. ¿Qué se puede hacer a nivel local, a nivel comunitario, ¿no?, de la sociedad para promover más perspectivas? Esa es la pregunta, ¿no? Esta es una pregunta que nos planteamos aquí mucho y una de las respuestas es que ha surgido de la comunidad ucraniana es que hay que representar a nuestros propios intelectuales, nuestros propios creadores y nuestras propias voces más, porque somos una de las sociedades que solía pensar que las grandes ideas, las grandes obras de arte, las grandes obras literarias están en otra parte. Y podemos aprender de ellas nosotros aquí. Y ahora eso ha cambiado mucho. Ahora hay que mirar dentro de nuestras comunidades artísticas y dentro de nuestras propias escenas y dar las voces a nuestros propios intelectuales y creadores como organización. Y segundo, yo diría que hay que respetar nuestros propios logros en los diferentes campos de los que muchas veces no somos conscientes o que parecen pequeños logros que no se mencionan a gran escala. No, hay que estar atentos, hay que fijarse dentro de lo que hay dentro de las comunidades intelectuales y creativas. Y en lo que respecta a las organizaciones multilaterales, esa sería una de las soluciones probables sería cambiar esas relaciones de poder, escuchar más y de forma más atenta a los expertos locales, que es lo que se ha dicho antes ya, desde otra perspectiva. La experiencia local puede ser muy profunda y polifacética y puede estar diseñada a medida de una técnica de vida específica, por llamarlo de alguna forma. Y otra cosa que no es tan obvia es no basarse en el éxito comercial o en el éxito capital. Y esto es especialmente importante en las artes visuales, en el que el éxito comercial ha sido muy importante en las últimas décadas. Es decir, no hay que basarse solo en lo que a nivel internacional sería exitoso económicamente, sino, de nuevo, tratar de pensar en ideas regionales o ideas relevantes. No todas las ideas tienen que ser regionales. Esa sería mi receta rápida sobre eso. Y le paso la palabra a Pablo. La respuesta es pensar en cómo las agencias multilaterales pueden trabajar con la cultura. Si la UNESCO es el área principal de la cultura, el UNESCO tiene que trabajar junto con otras áreas relacionadas con la cultura. Por ejemplo, la educación relacionada con el arte y la ciencia. Segundo, con otras agencias con las que el sistema de las Naciones Unidas trabaja. Por ejemplo, la FAO, hablando de la cultura alimentaria, la OMS, hablando de desarrollar esa relación entre la cultura y la salud pública, o el área de la UNESCO que está relacionada con la economía
para hablar de la economía creativa. Tenemos que hablar no solo con una agencia, como ha dicho Jordi, los movimientos o aquellos agentes que están cambiando las tendencias, ¿no? Movimientos globales como el feminismo que están cambiando la situación. Es decir, agencias que van más allá de las Naciones agencias que trabajan con las Naciones Unidas de diferentes sectores. Y uno de los desafíos principales para las comunidades creativas es ¿no? Estas conexiones, pero también hay que llenar las lagunas y es crear capacidades para ayudar a los creadores a colocarse en el sistema, en los sistemas económicos. En muchos países, como el mío, el sector cultural entra y sale del sector formal. Y la forma de ayudar aquí no es solo dando dinero o presupuestos, sino también creando capacidades para que las comunidades se organicen, para que las comunidades creen pequeñas empresas o compañías sociales que ayuden a que el sector cultural se coloque dentro del sector formal. Tenemos que llenar las lagunas o esas brechas creando capacidades. El otro aspecto es dar visibilidad al poder del sector creativo. Este poder es enorme y muchas veces, se le ve como el pequeño hermano del desarrollo, ¿no? El hermano pequeño del desarrollo, pero si vemos las cifras que nos ha dado la UNESCO, 2,8 mil millones de dólares al año. O sea, el sector creativo es más grande que el sector automotor y a veces nos pensamos que somos un sector muy pequeño. No lo somos, somos muy grandes, pero estamos desconectados. Por eso digo que tenemos muchas tareas por delante para rellenar esas brechas. Y por otro lado, pensamos en los presupuestos. Y esta siempre es la cuestión final en nuestro sector, siempre se pregunta por los presupuestos. Y hay que empezar a hablar de sostenibilidad, pero también en el sentido económico. Cómo construir comunidades sostenibles dentro del sector creativo que les hagan independientes de las subvenciones estatales, que las usen también, pero que sean independientes de ellas. Pero tenemos que empezar a pensar en las políticas culturales, y termino con esto, porque si vemos las tendencias del último siglo, hemos dado apoyo a los artistas, a los cines, a los teatros, a las librerías, a los centros culturales. Todo este apoyo a veces también se da apoyo directo a los artistas, pero ¿qué pasa con la otra mitad? La otra mitad es qué hacer con el público, lectores, la gente que acude a los museos, a los teatros. ¿Qué tenemos que hacer con esa otra mitad, con el público? Y ese es un desafío principal y enorme para las organizaciones multilaterales, porque estos desafíos están relacionados específicamente con la ciudadanía, con la otra parte, que es la principal fuente de oxígeno de artistas y creadores. Y tenemos que trabajar en esa mitad. Muchas gracias, Pablo. Estoy aquí vigilando el tiempo. Nos quedan 2 minutos para cerrar, así que voy a hacer una ronda muy rápida, empezando por Wafa, que ha levantado la mano. Y en tu respuesta, quizá, Wafa, te voy a pedir que respondas en 30 segundos a la pregunta de qué pueden hacer las organizaciones culturales para crear una sociedad más pacífica en un mundo cada vez más conflictivo y diversificado. Wafa, empezamos contigo y después cada uno responde a esta pregunta en 30 a 35 segundos. ¿Empiezas, Wafa? Solo quería, en 10 segundos, volver sobre la idea de inclusión y de no hacer daño. Y lo que ha dicho Olesia es muy importante.
hay que aportar más al conocimiento o levantar más el conocimiento local, darle más visibilidad. Y cuando vamos a apoyar un ecosistema y implementamos ahí directamente, llamamos a un experto local y recibimos su consejo, pero el crédito de diseñar e implementar y el resultado de esa acción vuelve sobre ti. Como promotora, estás haciendo más daño que bien, porque estamos evitando que en ese ecosistema las personas que tienen ese conocimiento puedan tomar el liderazgo. Entonces, si llega una organización a Túnez y viene con un programa para el que hace falta los diseñadores y expertos locales y te ayudan, pero luego quien implementa es el Instituto Internacional. Al final, la persona que sabe cómo hacerlo a nivel local es a la que no se está dando la voz, cuando los créditos se los lleva a la organización internacional. Y respondiendo a la pregunta en 30 segundos, tomando como ejemplo lo que estamos viviendo ahora en la crisis de Gaza, la herramienta más importante es ser la voz del lugar, ¿no? Sentir las emociones de ambas partes. Si son legítimas o no, eso es una cosa secundaria. Las emociones son muy vivas y lo que el arte y la cultura pueden hacer en organizaciones culturales es crear ese espacio seguro en el que ambas partes puedan expresar el dolor, esa presión. Y se puede llamar a ambas partes y instarlas a expresarse y a entender que no van a ir a ningún lado si siguen por el camino del conflicto armado. Y yo creo que el arte es algo muy útil para esto. Cuando se pone música, directamente la tensión de las personas se rebaja y eso es precisamente lo que el sector creativo puede hacer, crear ese entorno, esa atmósfera para rebajar los ánimos. Nos quedamos 5 segundos tranquilos, sentimos al otro y tratamos de ser lo más razonables posibles. Y obviamente es difícil de hacer esto en contextos difíciles, pero hablo desde mi experiencia, ser la voz de la razón y ayudar a ambas partes a calmarse e instar el diálogo. Gracias, Wafa. Jordi, 30 segundos. Menos, estoy de acuerdo con lo que dijo Wafa. Parar la guerra. Sentir empatía con todos, digamos, y la narrativa de que nuestras heridas son peores que las suyas, ir en profundidad y como mediadores tratar de pensar que pertenecemos a la misma humanidad, ir paso a paso, pero detener la guerra. Gracias, Jordi. Olesia. Diría que se puede parar la guerra. Si usted es el agresor, usted puede pararla. Si eres el que está siendo atacado, no es tan simple. Lo que necesito decirles también, la cultura es una palabra de doble sentido. Puede ser tóxica, pero puede ser lo otro. Tenemos que ser conscientes cada vez más. Hacer un esfuerzo en comprender eso y reflexionar sobre eso, reflejarlo en nuestras actividades. Una de las formas en que se puede ser más bien curativo que tóxico, que no es tan simple, es estar del lado de la justicia. La justicia está en el núcleo de toda hacer paz, conseguir la paz. No hay paz sin justicia. El problema volverá si no hay justicia. ¿Y cómo va a estar del lado de la justicia? Lo hace de forma intelectual, pensando y reflexionando. Pero nuevamente, eso tampoco para la guerra, si no eres el agresor. Gracias, Olesia. Pablo, 30 segundos. Prefiero estar de acuerdo con lo que dijo Olesia.
pero con la frase de Levi que dijo que corazón antiguo, pero no es tiempo de hablar de culturas, sino de culturas en el plural. Muchas gracias, Pablo. En nombre de ICRA quisiera agradecer a Wafa, Olesia, Jordi y Pablo por este fantástico y comprometedor conversación y discusión, debate. Mucho para pensar, para llevarse. Y en ICRA vamos a hacer un seguimiento en muchos de estos puntos. El poder de los artistas es proveer el poder de la transformación. Y tenemos que hacer transformar algo antes de transformar las comunidades y el mundo. Y esperemos que todos sigamos por ese camino. Las relaciones culturales es un proceso, es una praxis en muchas maneras y está siendo continuamente en práctica. Y como las muchas culturas y condiciones tiene que estar a nivel de eso y de los contextos y los desafíos para la paz. Muchas veces algo que estamos persiguiendo continuamente. Con esto termino la discusión del panel. Muchas gracias a la audiencia por unirse a esta reunión. Agradezco esta oportunidad fantástica de la ICRA de presentar las conversaciones sobre el rol de las organizaciones multilaterales en cambiando en los ODS en pos de la Agenda 2030. Muchas gracias, buena tarde, buena noche, buena mañana, según donde estén. Muchas gracias y tengan un buen día.